Hola, hola, ¿qué tal? Bicicleteros de Facebook, de YouTube, bienvenidos aquí a un video más. Hoy les voy a contar sobre cómo no soldar su bicicleta. Ese trabajo en el que consiste en derretir metal para unir dos piezas de metal diferentes. ¿Se acuerdan que en el video de Navidad les conté que la bici estaba como cuarteando, estaba como rompiendo? Bueno, pues dije, lo voy a reparar, tengo la herramienta, lo voy a hacer y fue un grave error. Y pues este video es para la gente que vea, que intente soldar su bicicleta. Así no se debe de hacer y pues quedó grabado y pues bueno, que sirva un poco de experiencia para las personas que intenten soldar algunas partes de su bicicleta. Así es que, sin más, yo soy Fer y denle play. En mi caso, la parte del cuadro se está como cuarteando, se está rompiendo. Bueno, aquí está mi perro estorbando, viendo a ver qué estoy haciendo aquí. Esta línea de aquí que se ve, el cuadro se está empezando a romper y lleva como un medio círculo por abajo y va al otro lado. En mi caso, en la parte del cuadro que se está rompiendo, la parte que sostiene pues la llanta delantera y el volante. Por lo tanto, en todo este circuito tenemos balines y grasa y muchas cosas. Entonces lo recomendable es quitarlos y limpiar bien con un cepillo o un desengrasante o gasolina. Limpiar bien, que se quite la gasolina, porque la temperatura que vamos a tener aquí es tan alta que toda esa grasa se va a empezar a chamuscar y se va a hacer como chapopote y se va a pegar todo horrible, y para quitarlo va a ser muy difícil. Cada bici es diferente, retirar su volante y su llanta. Ya aproveché para limpiar los balines y limpiar las articulaciones y con un cepillo y todo. Bueno, aquí están las herramientas, los tornillos que quedaron. Pues sí, primero es limpiarla para que no tengamos problemas. Luego, como dije, quitar la pintura también para que la soldadora no tenga problemas con el circuito. Ahora, como es la primera vez que vamos a hacer esto, digamos, la soldadora de hecho acaba de llegar hace 2 días, pues no sabemos soldar. Entonces, primero voy a practicar con estos trozos de metal. Pues voy a estar entrenando un poquito para no llegar tan en ceros. Yo aquí solo te estoy explicando, bueno, mi experiencia en esta primera vez soldando mi bicicleta. Entonces, pues primero vamos a practicar un poquito. A ver, primero les explico rápidamente cómo funciona esto. Este es un tubito que se va a derretir con la temperatura y es lo que va a sellar las cosas. Como dije, voy a practicar aquí. Este aparato lo que va a hacer es cerrar un circuito eléctrico que va a ocasionar pues mucho calor, que va a hacer que se derrita este pedazo de metal. Este es un pedazo de metal que se va a derretir. Como a grandes rasgos, eso es lo que sucede cuando soldas. Entonces, muy importante siempre usar mascarilla. No puedes ver directamente a esto y pues vamos a practicar a ver qué sale. Ahora, también, si sirve como dato, este electrodo, que es el metal que vamos a derretir, es 6013 me parece, para que pues lo tomen en cuenta. Yo voy a soldar ahorita una bici que es de fierro, se oxida y pues hay que tener mucho cuidado pues con la temperatura, también con la bicicleta, para que el metal de la bicicleta no se derrite o no se moldee. Eso es lo que yo tengo hasta ahorita de conocimiento. Todo esto es reciente, no es que yo sepa mucho y sea el gran soldador. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a soldar. Aquí le voy a mover el amperaje, que es la potencia. Vamos a subírsela a unos 100. Vamos a ver cómo funciona con 100. Entonces ahorita el circuito ya está encendido. En cuanto empiece a haber contacto, empezará a haber calor. Vamos a practicar. Guantes y careta, muy importante. Entonces, en este punto yo estaba como practicando y viendo que todo saliera bien, que saliera una línea como bien bonita, como bien recta, y hasta ahí ahora. Yo estaba sobre algunos metales un poco más duros, como acero, no sé qué tipo de metales eran los que yo estaba practicando, esos que aparecen ahí. Y pues no había tanto problema con usar 100 amperes de potencia. Bueno, hasta ahí. Ahí va más o menos. No, pues sí nos falta bastantito. Pinches soldados están medios chafones. Esta última línea ya fue la última que hice. Ya se ve más aceptable. Hasta se ve más uniforme. Vean las demás. Esta está hecha todo chamuscado. Y pues ya vamos a darle a la bici a la hora de la verdad. A ver qué sale. Así es que, pues a ver, ¿qué vemos? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Pues a ver, vamos a darle. Estoy un poco nervioso. A ver qué pasa. Uy, sí, hace Teddy. Ahora ya. Aquí. A ver. Vamos a ver.
Ya se abrió el pinche pedazo de metal, cabrón. A ver. Vamos a ver. Ahí solo le estaba echando más leña al fuego. Luego la volteo, no sé, en mi lógica en ese momento decía, la volteo y sale. Ok, he cambiado de electrodo. Uno que se derrite con menos potencia. A ver qué sale. A partir de aquí yo ya estaba más preocupado por cerrar los huecos que había hecho que por soldar lo que según yo estaba roto. Entonces, al final de todo, así es como quedó esta parte de la bicicleta. Por un lado, el lado donde soldé primero, quedó este enorme hueco. Vean, o sea, hay 3 tipos de metal en este momento aquí, que es el del cuadro y el de 2 electrodos. Aquí ahí está todo contaminado, me habían dicho. Según esto, en una herrería sí lo sellan. Del otro lado, alcancé a sellar el pequeño hueco que se había hecho. La verdad no sé cómo lo hice, pero sí lo alcancé a sellar. Y también lo más chistoso de todo es que sí alcancé a reparar lo que quería, que era sellar con metal la parte de abajo. Y sí lo logré porque ya no rechina, ya no suena, pero aún así salió otro gran problema. Entonces, ¿cuál fue el error? El error fue usar muchísima potencia. Indagando más en internet, porque estaba súper preocupado por mi bici, vi que tienes que usar una soldadora de puntos, creo, y encima tienes que no pasar de los 50 amperes. O sea, yo me fui al doble. Por eso fue que con tocar el metal se hizo ese enorme hueco. De ahí en fuera, todo lo demás está bien. Si limpian su bici antes de soldar, si hay que usar máscara y todo lo demás está bien. Mi error fue la potencia y en mi defensa, era 25 de diciembre y necesitaba mi bicicleta, no podía estarla usando porque en cualquier momento se iba a romper el cuadro por completo. Entonces era 25, ¿dónde iba a conseguir que me soldaran la bicicleta? Además era viernes, entonces sábados y domingos estos vatos no abren. Y dije, lo voy a soldar yo para usar la bicicleta estos 3 días. Y pues por eso fue que recurrí a esto. Yo ya me despido, este fue el video de hoy. Si te gustó, si te agradó, agradecería mucho que le dieras like, que compartieras o que reaccionaras. Sé que pido bastante, pero me ayudarías a seguir produciendo este tipo de contenido. Sin más, nos vemos el próximo viernes con otro video. Bye.